Ministro Lavrov, gracias por hacer esto. ¿Crees que Estados Unidos y Rusia están en guerra ahora? No diría eso. En cualquier caso, esto no es lo que queremos. Nos gustaría tener relaciones normales con todos nuestros vecinos, por supuesto, pero en general con todos los países, especialmente con un gran país como los Estados Unidos. El presidente Putin ha expresado repetidamente su respeto por el pueblo estadounidense, por la historia estadounidense, por los logros de Estados Unidos en el mundo, y no vemos ninguna razón por la cual Rusia y Estados Unidos no puedan cooperar por el bien del universo. Pero Estados Unidos está financiando un conflicto en el que ustedes están involucrados, por supuesto, y ahora está permitiendo ataques contra la propia Rusia. Entonces eso no constituye una guerra. Bueno, oficialmente no estamos en guerra. Lo que pasa en Ucrania. Algunos le dicen guerra híbrida. Yo también lo llamaría una guerra híbrida. Pero es evidente que los ucranianos no podrían hacer lo que hacen con armas modernas de largo alcance sin la participación directa de los militares estadounidenses. Esto es. Sin duda, es peligroso. No queremos agravar la situación, pero dado que se están utilizando ATACMS y otras armas de largo alcance contra la Rusia continental, por decirlo de alguna manera, estamos enviando señales, y esperamos que la última, hace un par de semanas, la señal con el nuevo sistema de armas llamado Oresnik, haya sido tomada en serio. Sin embargo, también sabemos que algunos funcionarios en el Pentágono y en otros lugares, incluyendo la OTAN, comenzaron a decir en los últimos días algo como, bueno, la OTAN es una alianza defensiva, pero a veces se puede atacar primero porque el ataque es la mejor defensa. Algunos otros en Stratcom, creo. Bukinin es un hombre, representante de Stratcom, dijo algo que permite que y la eventualidad de un intercambio de ataques nucleares limitados. Y este tipo de amenazas son realmente preocupantes. Que si están siguiendo la lógica que algunos occidentales han estado pronunciando últimamente, que, bueno, no crean que Rusia tiene líneas rojas, anuncian sus líneas rojas, y estas líneas rojas se están moviendo una y otra vez. Eso es un red error. Eso es lo que me gustaría decir en respuesta a esta pregunta. No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra. Putin ha dicho repetidamente que comenzamos la operación para terminar con la guerra que el régimen de Kiev estaba librando contra su propio pueblo en las partes de Donbass. Y justo en su última declaración, el presidente indicó claramente que estamos preparados para cualquier eventualidad, pero preferimos firmemente una solución pacífica a través de negociaciones, sobre la base del respeto a los intereses legítimos de seguridad de Rusia y al respeto hacia las personas que viven en Ucrania. Que aún viven en Ucrania, siendo rusos, y cuyos derechos humanos básicos, derechos lingüísticos y derechos religiosos han sido exterminados por una serie de leyes aprobadas por el Parlamento ucraniano, y que comenzaron mucho antes de esta operación militar especial. En 2017, se aprobó una legislación que prohibía la educación en ruso, prohibía los medios rusos que operaban en Ucrania y luego prohibía los medios ucranianos que trabajaban en ruso. Y lo más reciente, por supuesto, fueron también pasos para cancelar cualquier evento cultural en ruso. Los libros rusos fueron sacados de las bibliotecas y
exterminados, y lo más reciente fue la ley que prohíbe la Iglesia Ortodoxa Canónica, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Mientras tanto, y saben, es muy interesante cuando las personas en Occidente dicen que queremos que este conflicto se resuelva sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto por la integridad territorial de Ucrania. Rusia debe retirarse. El secretario general de las Naciones Unidas dice cosas similares. Recientemente, su representante repitió que el conflicto debe resolverse sobre la base del derecho internacional, la Carta de la ONU, las resoluciones de la Asamblea General, respetando la integridad territorial de Ucrania. Es un error de denominación, porque si uno quiere respetar la Carta de las Naciones Unidas, hay que respetarla en su totalidad. La Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, dice que todos los países deben respetar la igualdad. Los estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y también mencionaron las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y está claro que lo que quieren decir es la serie de resoluciones que aprobaron después del inicio de la operación militar especial y que exigen la condena de Rusia. Rusia debe retirarse del territorio de Ucrania según las fronteras de 1991. Pero hay otras resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que no fueron votadas, pero que fueron consensuadas. Una de ellas es sobre los principios de relaciones internacionales basados en la Carta de la ONU. Y dice claramente, por consenso, que todos deben respetar la integridad territorial de los estados cuyos gobiernos respeten el derecho de los pueblos a la autodeterminación y que, por lo tanto, representen a toda la población que vive en un territorio determinado. Para argumentar que las personas que llegaron al poder mediante un golpe de Estado militar en febrero de 2014 representaban a los crimeos o a los ciudadanos del este y sur de Ucrania es absolutamente inútil. Es obvio que la gente de Crimea no apoyó el golpe. Querían que los dejaran en paz y no meterse. Donbass igual. Crimea votó. Decidieron volver con Rusia. El Donbass fue declarado por los puchistas que llegaron al poder como un grupo terrorista. Fueron bombardeados y atacados con artillería. La guerra comenzó, pero fue detenida en febrero de 2015. Y se firmaron los acuerdos de Minsk, y estábamos muy sinceramente interesados en cerrar este drama viendo la implementación total de los acuerdos de Minsk. Fue saboteado por el gobierno que se estableció después del golpe de Estado en Ucrania. Hubo una demanda de que entraran en un diálogo directo con las personas que no aceptaron el golpe. Hubo una demanda de que entraran en un diálogo directo con las personas que no aceptaron el golpe. Y así, nada de esto se hizo. La gente en Kiev decía que nunca hablarían directamente con ellos. Y esto a pesar de que la demanda de hablar directamente con ellos fue respaldada por el Consejo de Seguridad. Y dijeron que eran terroristas, que los estarían combatiendo, y que morirían en sótanos porque ellos eran más fuertes. Si el golpe de Estado de febrero de 2014 no hubiera ocurrido, y si se hubiera implementado el acuerdo que se alcanzó el día anterior entre el entonces presidente y la oposición, Ucrania habría permanecido intacta hasta ahora, con Crimea incluida. Está clarísimo. No cumplieron con el acuerdo. En su lugar, organizaron un golpe de Estado. El acuerdo, por cierto, contemplaba la creación de un gobierno de unidad nacional en febrero de 2014 y la celebración de elecciones anticipadas que el entonces presidente habría perdido. Todos lo sabían.
pero estaban impacientes, y ellos se adueñaron de los edificios del gobierno al otro día. Se lanzaron a la Plaza Maidan y dijeron que ya tenían un nuevo gobierno de los que ganaron. Compara el gobierno de unidad nacional para preparar elecciones con el gobierno de los ganadores. ¿Cómo quieren que la gente? ¿A quiénes, en su opinión, derrotaron? ¿Cómo pueden pretender que respetan a las autoridades en Kiev? Sabes, el derecho a la autodeterminación es la base legal internacional para el proceso de descolonización que tuvo lugar en África sobre la base de este principio de la Carta, el derecho a la autodeterminación. Las personas en las colonias nunca trataron a las potencias coloniales, a los amos coloniales, como alguien que los representara, como alguien a quien desearan ver en las estructuras que gobernaban esas tierras. De la misma manera, las personas en el este y el sur de Ucrania, las personas en Donbass y Novorossiya, no consideran al régimen de Zelensky como algo que represente sus intereses. ¿Cómo podrían hacerlo, cuando su cultura, su idioma, sus tradiciones, su religión, todo esto fue prohibido? Sí, Y el último punto es que, si hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones, el derecho internacional, el primer artículo de la Carta de la ONU, que Occidente nunca recuerda en el contexto ucraniano, dice, respeten los derechos humanos de todos, sin importar raza, género, idioma o religión. A cualquier conflicto. Estados Unidos, Reino Unido y Bruselas intervendrían diciendo que se violaron gravemente los derechos humanos. Dirían que hay que restaurar los derechos humanos en esa zona. Ucrania. Nunca hablaron claro de derechos humanos. La ley está acabando por completo con los derechos de los rusos y los que hablan ruso. Así que cuando la gente dice, resolvamos el conflicto sobre la base de la carta, sí. Pero no olvides que la carta no se trata solo de la integridad territorial. Y la integridad territorial debe ser respetada solo si los gobiernos son legítimos y si respetan los derechos de su propio pueblo. quiero regresar a lo que comentaste antes sobre mostrar el sistema de armas hipersónicas. ¿Qué señal exactamente dijiste que fue una señal para Occidente? ¿Qué señal exactamente? Muchos americanos ni se han enterado de esto. ¿Qué mensaje estabas enviando al mostrarlo al mundo? Bueno, el mensaje es que ustedes, quiero decir, ustedes, los Estados Unidos, y los aliados de los Estados Unidos que también proporcionan estas armas de largo alcance al régimen de Kiev, deben entender que estaríamos dispuestos a utilizar cualquier medio para evitar que tengan éxito en lo que llaman la derrota estratégica de Rusia. Luchan por mantener su hegemonía sobre el mundo, sobre cualquier país, cualquier región, cualquier continente. Nosotros nada más nos defendemos, es nuestro derecho. Andan hablando de las fronteras del 91, fíjate. Lindsey Graham, quien visitó a Zelensky hace algún tiempo para otra conversación, dijo de manera directa, en presencia de Zelensky, creo, que Ucrania es muy rica en metales raros, y no podemos dejar esta riqueza a los rusos, debemos apoderarnos de ella. Nosotros nos defendemos, y ellos le entran al quite por un gobierno que está dispuesto a venderle o regalarle al oeste todo lo que tiene, recursos naturales y hasta la gente. Luchamos por la gente que ha vivido en estas tierras, cuyos ancestros en realidad desarrollaron esas tierras, construyeron ciudades, construyeron fábricas durante siglos y siglos. ¿Les importa la gente? No.
Los recursos naturales que alguien en los Estados Unidos quisiera conservar y que los ucranianos simplemente sirvan, sentados sobre estos recursos naturales. Entonces, el mensaje que queríamos mandar al probar este sistema hipersónico es que vamos a hacer lo que sea necesario para defender nuestros intereses legítimos. Podríamos incluso pensar en una guerra con los Estados Unidos, que, ya sabes, tendría un carácter nuclear. Nuestra doctrina militar dice que lo más importante es evitar una guerra nuclear. Y fuimos nosotros, por cierto, quienes iniciamos en enero de 2022. El mensaje, la declaración conjunta de los líderes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, diciendo que haremos todo lo posible para evitar la confrontación entre nosotros, reconociendo y respetando los intereses y preocupaciones de seguridad de cada uno. Esa fue nuestra idea. Y los intereses de seguridad de Rusia fueron totalmente ignorados cuando rechazaron, aproximadamente en la misma época, la propuesta de concluir un tratado sobre garantías de seguridad para Rusia y para Ucrania, en el contexto de la coexistencia, y en el contexto en el que Ucrania nunca sería miembro de la OTAN ni de ningún otro bloque militar. Estos intereses de seguridad de Rusia fueron presentados al oeste, a la OTAN y a los Estados Unidos en diciembre de 2021. Platicamos de esto un montón de veces, hasta en mi junta con Tony Blinken en Ginebra a finales de enero de 2022, pero no nos hicieron caso. Y lo rechazaron. Así que ciertamente nos gustaría evitar cualquier malentendido. Y dado que algunas personas en Washington, en Londres y en Bruselas parecen no ser muy capaces de entender, enviaremos mensajes adicionales si no sacan las conclusiones necesarias. El hecho de que estemos teniendo una conversación sobre un posible intercambio nuclear y que sea real es notable, no algo que pensara que alguna vez vería, y plantea la pregunta de cuánto. ¿Qué tanto se están hablando en secreto Rusia y Estados Unidos? ¿Ha habido algo en los últimos 2 años y medio? ¿Están platicando ahorita? Hay varios canales, pero principalmente sobre el intercambio de personas que cumplen condenas en Rusia y en los Estados Unidos. Hubo varios intercambios. También hay canales que no se anuncian ni se publicitan, pero básicamente los estadounidenses envían a través de estos canales el mismo mensaje que envían públicamente. Tienes que detenerte, tienes que aceptar el camino que se basará en las necesidades y la posición de Ucrania. Apoyan esta fórmula de paz absolutamente sin sentido de Zelensky, que fue recientemente añadida por el Plan de Victoria. Tuvieron varias juntas, incluyendo las de Copenhague y Burgenstock. Y se jactan de que el próximo año, en la primera mitad del próximo año, convocarán otra conferencia y amablemente invitarán a Rusia en esa ocasión, y luego a Rusia se le presentará un ultimátum. Todo esto lo andan compartiendo a cada rato por varios canales secretos. Ahora escuchamos algo diferente, incluidas las declaraciones de Zelensky de que podemos detenernos ahora en la línea de enfrentamiento, en la línea de contacto. El gobierno ucraniano será admitido en la OTAN,
pero las garantías de la OTAN en esta etapa solo cubrirían el territorio controlado por el gobierno, y el resto estaría sujeto a negociaciones. Pero el resultado final de estas negociaciones debe ser la retirada total de Rusia de suelo ruso, básicamente. Y así dejan a los rusos con un gobierno que no respeta ni tantito los derechos de los ciudadanos rusos y los que hablan ruso en su propio país. Si vuelvo a la cuestión del intercambio nuclear, no hay ningún mecanismo por el cual los líderes de Rusia y los Estados Unidos puedan hablar entre sí para evitar el tipo de malentendido que podría matar a cientos de millones de personas. No. Tenemos un canal que se prende solo cuando alguien lanza un misil balístico. Así nomás. Cuanto a este misil balístico hipersónico Oresnik, misil balístico de medio alcance, 30 minutos antes, este sistema envió el mensaje a los Estados Unidos y ellos sabían que este era el caso y que no lo confundieran con algo más grande y realmente peligroso. Creo que el sistema suena muy peligroso. Bueno, fue un lanzamiento de prueba, ya sabes. Sí. ¿Hablas de la prueba? Pero me pregunto, ¿qué tan preocupado estás de que, considerando que parece no haber mucha conversación entre los dos países y que ambos lados están hablando de exterminar a las poblaciones del otro, esto podría salirse de control en un periodo muy corto y nadie podría detenerlo? Se ve medio peligroso, ¿no? Aquí nadie habla de borrar a nadie del mapa. Nosotros no comenzamos esta guerra. Hemos estado durante años y años enviando advertencias de que empujar a la OTAN cada vez más cerca de nuestras fronteras va a crear un problema. En 2007, Putin comenzó a explicar a la gente que parecía haber sido superada por el fin de la historia y por ser dominante, sin desafíos, y así sucesivamente. Por supuesto, cuando ocurrió el golpe, los estadounidenses no escondieron que estaban detrás de él. La conversación entre Victoria Nuland y el entonces embajador estadounidense en Kiev, cuando discuten las personalidades que deben ser incluidas en el nuevo gobierno después del golpe. La cifra de $5.000 millones gastados en Ucrania. Después de que se mencionara la independencia como la garantía de que todo sería como los estadounidenses quieren. Mira, no queremos acabar con el pueblo ucraniano ni nada. Para nosotros, los rusos, son como nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuántos crees que han muerto hasta ahora, de los dos lados? Los ucranianos no dicen nada. Zelensky dijo que son muchos menos de 80.000 del lado ucraniano. Pero hay un dato muy confiable de Palestina. En un año, después de que los israelíes empezaron la operación por un ataque terrorista que nosotros condenamos. Y esta operación se volvió rápido un castigo colectivo, que también va contra las leyes humanitarias internacionales. Entonces, en el año después de que empezó la operación en Palestina, el número que se calcula de civiles palestinos muertos es como 45.000. Esto es casi el doble de la cantidad de civiles de ambos lados del conflicto ucraniano que murieron durante los 10 años después del golpe. Un año y 10 años. Sí, es una tragedia en Ucrania. Y un desastre total en Palestina. Pero nosotros nunca,
Tuvimos la intención de matar gente. El gobierno ucraniano sí lo hizo. El jefe de la oficina de Zelensky dijo una vez que nos aseguraremos de que ciudades como Kharkov y Mykolaiv olviden por completo lo que significa ser ruso. Otra persona de su oficina afirmó que los ucranianos deben exterminar a los rusos a través de la ley, o si es necesario, físicamente. Un ex embajador ucraniano en Kazajstán, se me fue su nombre, se hizo famoso por una entrevista donde miró fijo a la cámara. Lo grabaron y lo transmitieron. Dijo, nuestra tarea principal es matar a tantos rusos como podamos para que nuestros hijos tengan menos cosas que hacer. Y declaraciones como estas están por toda la retórica del régimen. ¿Cuántos rusos han matado en Rusia desde febrero del 2022? No me corresponde a mí divulgar esta información. Durante las operaciones militares, hay reglas especiales que sigue nuestra Secretaría de Defensa. Un hecho muy interesante es que cuando Zelensky estaba actuando, no en la arena internacional, sino en su club de comedia o como se llame, hay videos de ese periodo en los que defendía de manera directa el idioma ruso. Preguntaba, ¿qué tiene de malo el ruso? Yo hablo ruso. Los rusos son nuestros vecinos. El ruso es uno de nuestros idiomas. Y dijo que se vayan al diablo a aquellos que querían atacar el idioma ruso y la cultura rusa. Cuando se convirtió en presidente, cambió muy rápido. Y antes de las operaciones militares, en septiembre de 2021, fue entrevistado. Y en ese momento, estaba librando una guerra contra Donbass en violación de los acuerdos de Minsk. Y el entrevistador le preguntó qué pensaba sobre la gente al otro lado de la línea de contacto. Y él respondió de manera muy pensativa, sabes, hay personas y hay especies. Si tú, viviendo en Ucrania, te sientes asociado con la cultura rusa, mi consejo para ti, por el bien de tus hijos, por el bien de tus nietos, es que te vayas a Rusia. Y si este tipo quiere traer a los rusos y a las personas de cultura rusa de vuelta bajo su integridad territorial, quiero decir, eso demuestra que no está en su sano juicio. ¿Cuáles son los términos bajo los cuales Rusia cesaría las hostilidades? ¿Qué estás pidiendo? Hace 10 años, en febrero de 2014, solo pedíamos que hubiera un acuerdo entre el presidente y la oposición, Sí, para formar un gobierno de unidad nacional y tener elecciones antes de tiempo. Se firmó el acuerdo. Pedíamos que se pusiera en marcha, ya sabes. Ellos fueron absolutamente impacientes y agresivos. Por supuesto, fueron impulsados, no tengo la más mínima duda, por los estadounidenses, porque si Victoria Nuland y los Estados Unidos, el embajador estuvo de acuerdo sobre quién iba en el gobierno, ¿para qué esperar 5 meses para las elecciones? La siguiente vez que le entramos fue cuando se firmaron los acuerdos de Minsk. Estuve allí, las negociaciones duraron 17 horas. Y el acuerdo fue que, bueno, Crimea ya se había perdido para ese entonces debido al referéndum y nadie, incluyendo a mi colega John Kerry, al reunirse con nosotros, nadie en Occidente estaba planteando el tema de Crimea. Todos estaban clavados con el Donbass. Y los acuerdos de Minsk preveían
La integridad territorial de Ucrania, menos Crimea, ni siquiera se mencionó, y un estatus especial para una parte muy pequeña del Donbass, no para todo el Donbass, ni para Novorossiya en absoluto. Parte del Donbass, bajo estos acuerdos de Minsk respaldados por el Consejo de Seguridad, debería tener el derecho de hablar en ruso, enseñar ruso, estudiar en ruso, tener fuerzas de seguridad locales, como en los estados de Estados Unidos, y ser consultado cuando los jueces y fiscales son designados por la autoridad central y tener algunas conexiones económicas facilitadas con las regiones vecinas de Rusia. Eso es todo. Algo que el presidente Macron prometió darle a Córcega y que aún está considerando cómo hacerlo. Y cuando estos acuerdos fueron saboteados continuamente, primero Poroshenko y luego Zelensky. Los dos, por cierto, llegaron a ser presidentes prometiendo paz. Y los dos. Así que cuando estos acuerdos de Minsk fueron saboteados hasta el punto en que vimos los intentos de tomar a la fuerza esta pequeña parte del Donbass, y nosotros, como explicó Putin, tememos. En ese momento, le sugerimos a la OTAN y a los Estados Unidos estos acuerdos de seguridad, los cuales fueron rechazados. Cuando Ucrania y sus patrocinadores pusieron en marcha el Plan B, tratando de tomar esta parte del Donbass por la fuerza, fue entonces cuando lanzamos la operación militar especial. Si hubieran aplicado los acuerdos de Minsk, Ucrania seguiría junta, menos Crimea. Pero incluso entonces, cuando los ucranianos, después de que comenzamos la operación, sugirieron negociar, aceptamos. Hubo varias pláticas en Bielorrusia, y luego se movieron a Estambul. Y ya en Estambul, los ucranianos llegaron con un papel diciendo en que estaban dispuestos a ponerse de acuerdo. Aceptamos esos principios. Los principios de Minsk. No, los principios de Estambul. Era 22 de abril. Que no era la OTAN, sino. Se ofrecieron garantías de seguridad a Ucrania junto con Rusia. Estas garantías no incluían Crimea ni el este de Ucrania. Su propuesta. Y la firmaron. El mero mero de la delegación ucraniana en Estambul, que ahora es el jefe de la facción de Zelensky en el Parlamento. Confirmó en una entrevista hace unos meses que así estaba la cosa. Y sobre la base de estos principios, estábamos listos para redactar un tratado. Pero luego, este caballero que encabezaba la delegación ucraniana en Estambul, dijo que Boris Johnson los visitó y les dijo que continuaran luchando. Y luego, Boris Johnson se opuso. Él dijo que no. El que al principio no entró al acuerdo dijo que fue Boris Johnson. Otras personas dicen que fue Putin quien arruinó el acuerdo debido a la masacre en Bucha. Pero la masacre en Bucha es algo de lo que ya no mencionan nada. Lo de Bucha, lo acepto, lo aceptamos. ¿Cómo que se están poniendo a la defensiva? No. Varias veces en el Consejo de Seguridad de la ONU, ahí sentados con Antonio Guterres. Hace 2 años y el año pasado y este año, en la Asamblea General, planteé el tema de Bucha y dije,
Chicos, es extraño que estén en silencio sobre Bucha, porque fueron muy vocales cuando el equipo de la BBC se encontró en la calle donde se encontraban los cuerpos. Les pregunté si podíamos saber quiénes eran esos muertos que mostró la BBC. Nada. Mudos. Le hablé directo a Antonio Guterres ahí enfrente de los del Consejo de Seguridad. Él no respondió. En mi rueda de prensa en Nueva York después de la Asamblea General en septiembre, les pregunté a todos los reporteros que estaban ahí. Quizá no sean investigadores, pero son periodistas, ¿no? Se supone que a los periodistas les interesa saber la verdad. Y lo de Bucha, que se difundió en todos los medios, condenando a Rusia, no es de interés para nadie. Ni los políticos, ni los de la ONU, y ahora ni los reporteros. Septiembre pasado les pedí que fueran profesionales. Que investigaran los nombres de los muertos que enseñaron en Bucha. Nada. Todavía no nos dicen nada sobre los análisis médicos de Alexei Navalny. Que murió recientemente, pero que fue tratado en Alemania en el otoño de 2020. Cuando se puso malo en un avión volando por Rusia, lo bajaron de volada. Lo atendieron unos doctores rusos en Siberia. Luego los alemanes querían llevárselo. Le dimos luz verde al avión de volada. Lo llevaron en menos de 24 horas. Estaba en Alemania. Y luego los alemanes siguieron diciendo que lo envenenamos. Les preguntamos, ¿pueden? Anunciaron que los análisis confirmaban que fue envenenado. Pedimos que nos dieran los resultados de las pruebas. Dijeron, no, se lo damos a la organización de armas químicas. Fuimos a esta organización, somos miembros, y pedimos ver los resultados porque es nuestro ciudadano y nos acusan de haberlo envenenado. Los alemanes dijeron que mejor no lo entregáramos. No encontraron nada en el hospital civil. Y el anuncio de que fue envenenado se hizo después de que fuera tratado en un hospital militar, el hospital de la Bundeswehr. Parece que este secreto seguirá así. ¿Cómo murió Navalny? Pues murió mientras cumplía su condena en Rusia. Pero él, según se reportó, de vez en cuando no se sentía bien, lo que fue otra razón por la cual seguimos pidiendo a los alemanes, pueden mostrarnos los resultados que encontraron. Que nosotros no hallamos lo que ellos sí. Lo que le hicieron, ni idea. ¿Y qué hicieron los alemanes? Sí, porque no explican nada a nadie, incluyendo a nosotros. A lo mejor se lo cuentan a los americanos. A lo mejor eso sí es cierto. Nunca nos contaron cómo lo trataron, qué hallaron, ni qué métodos usaron. ¿Cómo crees que murió él? No soy doctor, pero para que alguien lo adivine, incluso para que los médicos intenten adivinar, necesitan tener información. ¿Y si la persona fue llevada a Alemania para ser tratada después de haber sido envenenada? No deberían andar escondiendo los resultados de las pruebas. Y todavía no hay nada concreto sobre lo que le pasó a Sergei Skripal y su hija. No nos sueltan la información. Es de los nuestros. Es nuestra paisana. Tenemos todo el derecho, según los tratados que firmó el Reino Unido, de que nos pasen la info.
¿Qué crees, con tantos hilos? Pero ¿por qué piensas que Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, habría detenido el proceso de paz en Estambul? ¿En nombre de quién estaba haciendo eso? Bueno, me reuní con él un par de veces y no me sorprendería si estaba motivado por algún deseo inmediato o por una estrategia a largo plazo. No es muy predecible. ¿Qué? ¿Crees que él actuaba en nombre de los Estados Unidos? ¿En nombre de la administración Biden? ¿Estaba haciendo esto de forma independiente? Ni idea. No sé, y ni me atrevo a adivinar. Es obvio que los americanos y los ingleses están liderando en esta situación. Eso está clarísimo. Ahora también está quedando claro que hay fatiga en algunas capitales y de vez en cuando se habla de que los estadounidenses preferirían dejarlo en manos de los europeos y concentrarse en algo más importante. Ni idea. Ya veremos qué pasa según lo que hagan. Es obvio, sin embargo, que la administración Biden quisiera dejar un legado lo más negativo posible a la administración Trump. Sí. Igualito como Obama la armó con Trump al inicio, a finales de diciembre de 2016, Obama corrió a unos diplomáticos rusos. A finales de diciembre, a propósito eligió echar a 120 personas y sus familias justo cuando no había vuelo directo desde Washington. Entonces, tuvieron que mudarse a Nueva York en autobuses con todo su equipaje, con los niños, y así sucesivamente. Y de paso, Obama soltó que se iban a quedar con las propiedades diplomáticas rusas. Todavía no nos dejan ni asomar la nariz para ver cómo están esas propiedades rusas. Nunca nos dejaron entrar, ni de chiste, aunque habíamos quedado. Dicen que estas propiedades no tienen inmunidad diplomática. Es una decisión que se sacaron de la manga, ningún tribunal internacional la ha avalado. ¿Entonces crees que Biden está haciendo algo parecido a lo que pasó antes de que Trump llegara al poder? Porque ese episodio con la expulsión y la incautación de propiedades ciertamente no creó un terreno prometedor para el inicio de nuestras relaciones con la administración Trump. Así que pienso que están en las mismas. Pero esta vez, Trump llegó a la presidencia con la promesa clara de acabar con la guerra en Ucrania. Lo dijo 1000 veces en sus apariciones. Entonces, dado que parece haber esperanza para una resolución, ¿cuáles son los términos a los que estarían dispuestos a aceptar? Mira, de esas condiciones ya habló Putin aquí en el ministerio el 14 de junio. Volvió a decir que estábamos listos para negociar con ciertas condiciones. Que fueron acordados en Estambul y rechazados por Boris Johnson, según la declaración del jefe de la delegación ucraniana. El principio clave es el estatus no alineado de Ucrania. Y estaríamos dispuestos a unirnos a un grupo de países para garantizar la seguridad de todos. Sin OTAN. Nada de la OTAN, absolutamente, ni bases militares, ni ejercicios militares en el territorio ucraniano con la participación de tropas extranjeras. Y esto lo volvieron a recalcar aquí. Claro. Eso lo dijo en abril del 2022. Ya pasó su rato desde entonces y hay que aceptar que las cosas han cambiado. Las realidades sobre el terreno no son solo la línea de contacto, sino también los cambios en la constitución rusa después de que se celebraran los referendos en Donetsk, Luhansk y las zonas de Kherson y Zaporozhye.
Ahora, según las leyes rusas, esos lugares son parte de Rusia, y esa es la nueva realidad. Por supuesto, no podemos tolerar un acuerdo que mantenga la legislación que cité, que prohíbe el idioma ruso, los medios rusos, la cultura rusa, la Iglesia Ortodoxa ucraniana, porque es una violación de las obligaciones de Ucrania bajo la Carta de la ONU, y alguien debe hacer algo al respecto. Y fíjate que Occidente, desde que comenzó esta ofensiva legislativa rusofóbica en 2017, estuvo completamente en silencio y sigue en silencio hasta ahora. Por supuesto, tendríamos que prestar atención a esto de una manera muy especial. ¿Quitar las sanciones contra Rusia sería parte del trato? Lo digo. Probablemente, muchas personas en Rusia querrían hacer de esto una condición, pero cuanto más vivimos bajo sanciones, más entendemos que es mejor depender de uno mismo y desarrollar mecanismos, desarrollar plataformas para la cooperación con países normales que no son hostiles y no mezclar los intereses económicos y las políticas, y especialmente la política. Y aprendimos mucho después de que comenzaron las sanciones. Las sanciones empezaron con Obama. Se pusieron más duras durante el primer mandato de Trump. Esto. Las sanciones con Biden no tienen precedentes, pero ya sabes, los retos te hacen más fuerte. No nos van a vencer, así que nos están haciendo más fuertes. Empujando a Rusia al este. La idea de algunos políticos con cerebro en Washington hace 20 años era meter a Rusia en un grupo occidental. Para frenar a las potencias del este, pero no salió así. Es que todavía se puede. Lo creo. Hace poco, Putin habló en el Club Valdai. Los expertos dijeron que declaró que jamás volveremos a como estaban las cosas a principios del 2022. Fue entonces cuando se dio cuenta por sí mismo, aparentemente, no solo él, sino que lo dijo públicamente, que todos los intentos de ser en igualdad de condiciones con Occidente han fracasado. Comenzó después de la desaparición de la Unión Soviética. Hubo euforia. Ahora somos parte del mundo liberal, el mundo democrático, el fin de la historia. Pronto quedó claro para la mayoría de los rusos que en los 90 nos trataron como máximo, como socio junior, tal vez ni siquiera como socio, sino como un lugar donde Occidente podía organizar las cosas como quisiera. Haciendo acuerdos con oligarcas, comprando recursos y activos. Y luego, probablemente, los estadounidenses decidieron que Rusia estaba en su bolsillo. Boris Yeltsin, Bill Clinton, riendo, bromeando. Pero incluso al final del mandato de Yeltsin, comenzó a contemplar que esto no era algo que él quisiera para Rusia. Creo que esto fue muy evidente cuando él. Gracias por ver. Él designó a Putin como primer ministro y luego se fue antes, bendiciendo a Putin como su sucesor para las elecciones que se avecinaban y que Putin ganó. Cuando
Putin se convirtió en presidente y estuvo muy abierto a la cooperación con Occidente. Y menciona esto con bastante regularidad cuando habla con entrevistadores o en eventos internacionales. Yo andaba ahí cuando se juntó con George Bush Jr. y con Obama. Bueno, después de la reunión de la OTAN en Bucarest, que fue seguida por una cumbre OTAN-Rusia en 2008, cuando anunciaron que Georgia y Ucrania estarían en la OTAN, e intentaron vendernos esa idea. Les preguntamos por qué. En la comida, Putin les soltó la pregunta de por qué hacían eso. Buena pregunta. Y dijeron que no era obligatorio, ¿sabes? Sí. Mira, para entrar a la OTAN, necesitas que te inviten formalmente. No es así nomás. Se volvió como un lema, Ucrania y Georgia estarán en la OTAN. Pero fíjate que en Tiflis algunos se obsesionaron con esa idea, sobre todo cuando Saakashvili se puso loco y armó un conflicto contra su propia gente. Con la misión de la OSCE cuidando, hay rusos de paz en el terreno. Y el hecho de que él haya lanzado esto fue confirmado por la investigación de la Unión Europea, que llevaron a cabo y que concluyó que dio la orden de comenzar. Para los ucranianos, sí se tardó más. Y andaban promoviendo toda esa onda pro-occidental. Bueno, ser pro-occidental no tiene nada de malo. Ser pro-oriental tampoco está mal. Lo malo es que les dices a las personas o esto o aquello. O estás conmigo o eres mi enemigo. ¿Qué pasó antes del golpe en Ucrania? En 2013, el presidente de Ucrania, el señor Yanukovych, negoció con la Unión Europea un acuerdo de asociación que anularía los aranceles sobre la mayoría de los productos ucranianos hacia la Unión Europea y viceversa. Y en algún momento, cuando se reunió con los homólogos rusos, le dijimos, ya lo tienes, Ucrania ya era parte del área de libre comercio de la Comunidad de Estados Independientes, sin aranceles para nadie. Y Rusia ya había hecho un trato con la Organización Mundial del Comercio. Durante unos 15, 17 años, principalmente porque negociamos con la Unión Europea y logramos algo de protección para muchos de nuestros sectores, como la agricultura y algunos otros. Y le dijimos a los ucranianos que si quitaban todos los impuestos con la Unión Europea, les tocaría cuidar la frontera con Ucrania para cobrar impuestos. Si no ponemos esos impuestos, nos llenaríamos de cosas europeas baratas y le daríamos en la torre a nuestras industrias que queríamos proteger con esos acuerdos. Entonces les dijimos, para la Unión Europea, Ucrania es vecina de todos. Ustedes quieren hacer más negocios con Ucrania. Nosotros también. Ucrania quiere entrarle a los mercados de Europa y Rusia. ¿Por qué no nos juntamos los tres y lo platicamos como adultos? El mero mero de la Comisión Europea era un portugués que se llamaba Barroso. Y me soltó. Sabes, no es asunto tuyo lo que hagamos con Ucrania. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea no andamos pidiendo que nos cuenten de sus tratos con China. Respuesta tan arrogante.
Y luego el presidente de Ucrania, Yanukovych, convocó a sus expertos y los expertos dijeron, sí, no sería muy bueno si abrimos la frontera con la Unión Europea, pero se iba a cerrar la frontera con Rusia para los negocios. Y los burócratas iban a andar checando la mercancía para asegurarse de que no le diera en la torre al mercado ruso. En noviembre de 2013, todo indeciso, dijo que no podía firmar el acuerdo ya, y le pidió a la UE que lo aplazaran hasta el próximo año. Esa fue la chispa para el Maidán, que fue rápidamente levantado y terminado por el golpe de Estado. Punto es que esto es un todo o nada. En realidad, el primer golpe de Estado tuvo lugar en 2004. Después de la segunda vuelta, cuando Yanukovych ganó la presidencia, el occidente se puso súper en contra, ¿sabes? Presionaron al Tribunal Constitucional de Ucrania para que dijera que hacía falta una tercera ronda de votaciones. La Constitución de Ucrania solo habla de 2 rondas, fíjate. Con toda esa presión de Occidente, el Tribunal Constitucional se brincó la Constitución por primera vez, así nomás. Al final, eligieron a un candidato pro-occidental. En ese entonces, cuando todo esto estaba pasando, los líderes europeos decían públicamente, el pueblo ucraniano debe decidir, ¿están con nosotros o con Rusia? Y esa decisión tan difícil sigue siendo un tema candente hoy en día. Pero así se portan siempre los países grandes. O sea, hay grupos específicos. Ahora son los BRICS contra la OTAN, Estados Unidos contra China. Y suena como si dijeras que la alianza entre Rusia y China es para siempre. Bueno, somos vecinos, y la geografía es súper importante. Pero también son vecinos de Europa Occidental. De hecho, son parte de ella. A través de Ucrania, Europa Occidental quiere llegar a nuestras fronteras. Y casi abiertamente se hablaba de poner bases navales británicas en el mar de Azov. Ya sabes, Crimea era el objetivo. Soñaban con hacer una base de la OTAN en Crimea y más cosas. Mira, nos llevábamos súper bien con Finlandia, por ejemplo. Así nomás. Los finlandeses regresaron a los primeros años de preparación para la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron los mejores aliados de Hitler. Toda esa onda de neutralidad, amistad, ir juntos al sauna, jugar hockey, todo eso, desapareció de la noche a la mañana. Así que tal vez esto estaba en lo más profundo de sus corazones y la neutralidad les pesaba, y las cortesías también les resultaban una carga. Ni idea. Puede ser, claro. ¿Se puede negociar con Zelensky? Dijiste que ya se pasó de su tiempo. Ya no es el presidente que Ucrania eligió democráticamente. Entonces, ¿crees que sirve para negociar? Putin abordó este tema también en muchas ocasiones. En septiembre del 2022, cuando la operación especial llevaba un año, Zelensky se creyó muy salsa y firmó un decreto para que nadie negociara con el gobierno de Putin. La convicción de que él estaría dictando los términos de la situación también al oeste, firmó un decreto que prohibía cualquier negociación con el gobierno de Putin. Cuando, durante eventos públicos después de ese episodio, le preguntaron a Putin por qué Rusia no está lista para negociar, él dijo, no lo den vuelta. Estamos abiertos a negociar, siempre y cuando haya un trato justo para todos. Pero Zelensky va y firma ese decreto que no deja negociar. Para empezar, ¿por qué no pedirle que lo cancele públicamente? Esto mostraría que está abierto a negociar. En vez de eso, Zelensky armó su propio plan de paz. Después, un plan de victoria le dio una revisada. Y siguen diciendo,
Sabemos lo que dicen cuando se reúnen con los embajadores de la Unión Europea y en otros formatos. Dicen, no hay acuerdo a menos que el acuerdo sea en nuestros términos. Y te mencioné que ahora están planeando la segunda cumbre sobre la base de esta fórmula de paz. Y no dudan en decir, invitaremos a Rusia a poner sobre la mesa el acuerdo que ya hemos acordado con Occidente. Y cuando nuestros colegas occidentales a veces dicen, nada sobre Ucrania sin Ucrania, en efecto, esto implica que, nada sobre Rusia sin Rusia. Porque andan discutiendo las condiciones que nos quieren imponer. Oye, por cierto, últimamente andan violando discretamente eso de que no se decide nada sobre Ucrania sin que Ucrania meta mano. Hay movidas, hay mensajitos. Saben bien nuestra posición, no andamos con cuentos. Lo que dijo Putin es la meta de nuestra operación. Es lo justo. Totalmente en línea con la Carta de la ONU. Defiende cosas como los derechos de idioma, de minorías, de grupos nacionales, derechos religiosos, y va de acuerdo con lo que dice la ONU. Al principio de la OCE, hay una organización para la seguridad y cooperación en Europa que sigue trabajando. Y la cumbre de esta organización, bueno, varias cumbres de esta organización declararon claramente que la seguridad debe ser indivisible. Nadie debe ponerse más seguro a costa de otros, y ojo, ninguna organización en Europa y el Atlántico debe mandar sobre las demás. La OCE lo reafirmó por última vez en 2010. Y la OTAN hacía justo lo contrario. Sí, Entonces, tenemos razones de sobra para nuestra postura. Nada de OTAN cerca de nuestras fronteras, como dijo la OCE, porque nos afecta. Ya, regresen los derechos a los rusos. ¿quién crees que ha estado dirigiendo la política exterior en los Estados Unidos? Esa es una duda que hay en los Estados Unidos. ¿Quién toma esas decisiones? Ni idea. Hace mucho tiempo que no veo a Tony Blinken. Creo que fue hace 2 años en la junta del G20, a lo mejor en Roma o por ahí. Pasada. Yo andaba representando a Putin, cuando su asistente se me acercó en una junta para decirme que Tony quería platicar unos 10 minutos. Me salí, nos dimos la mano y me soltó que había que bajarle. Y así. Espero que no se enoje conmigo ya que estoy revelando esto. Que pues nos juntamos en un cuarto lleno de gente. Le dije que no queremos echarle más leña al fuego. ¿Quieres infligir una derrota estratégica a Rusia? Se puso al brinco. No es una derrota global. Solo en Ucrania. ¿No has hablado con él? ¿Has platicado con alguien de la administración de Biden desde entonces? No quiero echar a perder su chamba. ¿Han tenido pláticas importantes? No. No. Para nada. No me topo con alguien que conozco de Estados Unidos en eventos internacionales. Sí, Algunos me saludan y cruzamos unas palabras, pero nunca me despego. pero no pasa nada importante en esas charlas. Se vuelve contagioso, ¿sabes? Cuando alguien ve a alguien de a un americano o un europeo platicando conmigo. Los europeos me evitaban en las últimas reuniones del G20. Era una payasada. Los adultos se portan como niños chiquitos.
Imposible de creer. Oye, dijiste que en diciembre de 2016, el gobierno de Obama dejó algunos temas pendientes. Bombas básicamente para la próxima administración de Trump en el último mes desde las elecciones. Tienes todo tipo de cosas sucediendo políticamente en los estados fronterizos en esta región. Sabes, en Georgia, Bielorrusia, Rumanía y luego, por supuesto, lo más dramático en Siria, tienes agitación. Esto parece una. ¿Esto es parte de un plan de Estados Unidos para complicar más la solución de estos problemas? La verdad, no hay nada nuevo, porque los americanos, desde siempre, la política exterior de los Estados Unidos se ha movido por haciendo algunos problemas y luego ver si pueden pescar en aguas turbulentas. Como la movida en Irak, lo de Libia, y como dejaron hechos pedazos esos países. Los americanos se largaron de Afganistán y ahora quieren meterse de nuevo por la puerta trasera, usando a la ONU para organizar cosas. Un rollo donde Estados Unidos debe estar presente a pesar de que dejaron Afganistán en muy malas condiciones y arrestaron dinero, no quieren devolverlo. Creo que esto es, si analizas los pasos de la política exterior estadounidense, aventuras, la mayoría de ellas, es la palabra correcta. Así es siempre. Crean algo de problema y luego ven cómo aprovecharlo. En Georgia, la OCE se mete en las elecciones. Cuando se usaba para monitorear las elecciones en Rusia, siempre eran muy negativos. Y en otros lados igual, Bielorrusia, Kazajstán. Ahora en Georgia, la OCE sacó un reporte bueno, pero nadie le está haciendo caso. Entonces, cuando necesitas el respaldo de los procedimientos, lo haces cuando te gustan los resultados de las elecciones. Si no les gustan los resultados de las elecciones, los ignoran. Como cuando Estados Unidos y otros países occidentales reconocieron una declaración unilateral de independencia de Kosovo, dijeron que esto es la autodeterminación siendo implementada. Cuando unos años después, y no hubo referéndum en Kosovo, fue una declaración unilateral de independencia. Cierto, después de eso, los serbios se acercaron a la Corte Internacional de Justicia, que falló que, bueno, normalmente no son muy específicos, ya sabes, en su juicio, pero fallaron que si una parte de un país quiere independizarse, no siempre tiene que pedirle permiso al gobierno. Luego, cuando Crimea hizo su votación con un montón de políticos de Europa y Asia viendo, la mandaron a volar diciendo que era ilegal, aunque era lo mismo. Agarran lo que les conviene. La Carta de la ONU no es un buffet. Hay que respetarla toda, no a medias. ¿Quién está soltando la lana a los rebeldes que se adueñaron de partes de Alepo? ¿Hay chance de que el gobierno de Assad se venga abajo? ¿Qué crees que está pasando ahorita en Siria? Bueno, teníamos un acuerdo cuando comenzó esta crisis y organizamos el proceso de Astana entre Rusia, Turquía e Irán. Nos juntamos seguido, y ya está planeada otra reunión para finales de este año o principios del que viene, para hablar de cómo está la cosa. Y las reglas del juego son ayudar a los sirios a llegar a un acuerdo entre ellos y prevenir
que los separatistas agarren más vuelo. Mira, los americanos andan haciendo esto en el este de Siria, apoyando a unos kurdos separatistas. Con la lana que sacan del petróleo, granos, sal y otras cosas que controlan. El rollo de Astana es una buena alianza entre los que participan y nos tiene bien preocupados. Después de lo que sucedió con Alepo, le eché una platicada a los ministros de Turquía e Irán sobre lo que pasaba alrededor. Quedamos en vernos esta semana si se puede. ¿Lo viste venir? Con suerte, en Doha. En una conferencia en Doha vamos a hablar de lo importante que es cumplir los acuerdos sobre Idlib. Históricamente, los terroristas han usado Idlib como base para atacar Alepo, por eso hay que estar bien al tiro. Los tratos que se hicieron en 2019 y 2020, se estableció que nuestros amigos turcos controlaran la situación en la zona de desescalada de Idlib y separaran a Hayat Tahrir al-Sham de Nusra. De la oposición, que no es terrorista y que coopera con Turquía. Pero parece que todavía no lo han hecho. Otro trato era reabrir la ruta M5 de Damasco a Alepo, pero ahora está todo en manos de los terroristas. Entonces, nosotros como ministros de Asuntos Exteriores discutiremos la situación, con suerte, este viernes. Y los militares de los tres países y las fuerzas de seguridad están en contacto entre sí. Oye, ¿y quién está respaldando a esos grupos islamistas, a esos terroristas? Mira, tenemos datos y queremos platicar con todos los involucrados para ver cómo le paramos al flujo de dinero y armas a estos grupos. Lo que se dice por ahí es que los americanos y los británicos andan metidos en eso, entre otros. Algunos dicen que Israel le quiere echar más leña al fuego. Para que no le anden checando tan de cerca a Gaza. Está complicado el asunto. Hay un montón de actores metidos en esto, y espero que lo que planeamos para esta semana ayude a calmar las cosas. ¿Qué piensas de Donald Trump? Lo conocí varias veces cuando tenía reuniones con Putin y cuando me recibió 2 veces, creo, en la oficina oval cuando estaba de visita para conversaciones bilaterales. Bueno, creo que es una persona muy fuerte, una persona que quiere resultado. Que no le gusta la procrastinación en nada. Esa es mi impresión, pues. Es bien amable cuando platicas con él. Pero eso no quiere decir que apoya a Rusia, como algunos dicen. La cantidad de sanciones que recibimos durante la administración de Trump fue muy, muy, muy grande. Respetamos lo que la gente decida. Cuando votan y respetan la elección del pueblo estadounidense. Y estamos abiertos, como dijo Putin, estamos abiertos a contactos hemos estado abiertos todo el tiempo con la administración actual. Y esperamos que cuando
cuando Donald Trump se ha inaugurado, lo entendamos. Putin lo dijo, la pelota está en su cancha. Siempre hemos mantenido lazos en economía, comercio, seguridad y otras cosas. Y mi última pregunta es, ¿cuán sinceramente preocupado está usted por una escalada en el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, sabiendo lo que sabe? Pues más o menos así empezamos la plática, ¿no? Parece la pregunta central. Sí, y los europeos dicen que no le toca a Zelensky poner las reglas del acuerdo, sino a Estados Unidos y Rusia. No creo que debamos presentar nuestras relaciones como, ya sabes, dos personas decidiendo por todos. Para nada. No es nuestro estilo. Nos gustan más las reglas de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, donde de verdad se aplica el principio de la Carta de la ONU sobre la igualdad de derechos de todos los países. Los Estados Unidos no están acostumbrados a respetar que todos los países tengan los mismos derechos. Estados Unidos dice que no podemos dejar que Rusia gane en Ucrania porque eso pondría en peligro su orden mundial basado en reglas, que para ellos significa que ellos mandan. Ahora, con Biden al mando, la OTAN le está echando el ojo a todo el continente euroasiático. La OTAN ya tiene en la mira sus planes para el Pacífico Índico, el mar de China del Sur y el del Este. Están moviendo sus cosas para allá. El grupito AUKUS más India y Corea del Sur, que les dicen los cuatro del Indo-Pacífico. Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Los Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están armando una alianza militar con cosas nucleares y todo. El Stoltenberg, que era el mero mero de la OTAN, dijo el año pasado después de la junta. Dijo que la seguridad del Atlántico y del Indo-Pacífico van de la mano. Le preguntaron si eso significa que se van a meter más allá de donde les toca. No va más allá de la defensa territorial. Pero para cuidar lo nuestro, tenemos que andar por allá. Se está viendo cada vez más esa onda de actuar antes de que pase algo. Junto con los Estados Unidos, no queremos guerra con nadie. Y como dije, 5 países nucleares. En enero de 2022, los líderes dijeron que no buscamos conflicto entre nosotros y que respetaremos las preocupaciones de seguridad de cada uno. También dijeron que no se puede ganar una guerra nuclear y por eso no es posible. Lo mismo se dijo en las pláticas entre Rusia y Estados Unidos, Putin y Biden, cuando se vieron en Ginebra en 2021. En junio, repitieron lo que dijeron Reagan y Gorbachev en 1987, nada de guerra nuclear. Esto es vital para que sobrevivamos, y espero que también lo sea para los Estados Unidos. Te digo esto porque hace poco, Kirby, un chavo de comunicación de la Casa Blanca, andaba hablando de que la cosa se pusiera nuclear y que tal vez se usarían armas atómicas. Dijo que no queremos que se ponga feo porque si hay bombas, los aliados en Europa la van a sufrir. O sea que ni de chiste. Se le ocurre que Estados Unidos también podría salir raspado.
Con esa idea, la cosa se pone medio peligrosa. Si siguen pensando así, podrían hacer algo bien loco y eso sí que daría miedo. Entonces, ¿dices que los políticos americanos creen que si hubiera bronca nuclear, a ellos ni les tocaría? ¿Y tú no estás de acuerdo con eso? Eso es lo que dije, sí. Pero sabes, los profesionales en política de disuasión nuclear, saben muy bien que es un juego muy peligroso. Y hablar de un intercambio limitado de ataques nucleares es una invitación al desastre, algo que no queremos que ocurra. Gracias, señor LeBron. Gracias.